Y aquí tenemos esta función. Y para encontrar esta derivada vamos a utilizar la siguiente propiedad. La derivada de una división u entre v es igual a v por la derivada de u menos u por la derivada de v entre v al cuadrado, en donde en esta propiedad las comillas indican derivada. Y al aplicar esta en nuestra función tenemos que el valor de u es 2 menos x y el valor de v es 1 más 3x al cuadrado. Entonces tenemos lo siguiente. La derivada de y escribimos y' igual. En el numerador tenemos v por la derivada de u. Es decir, tenemos 1 más 3x al cuadrado por la derivada, es decir, por d sobre dx de u, que es 2 menos x, menos u por la derivada de v, es decir, tenemos 2 menos x por d sobre dx de 1 más 3x al cuadrado. Todo eso entre v al cuadrado, es decir, 1 más 3x al cuadrado y todo esto elevado al cuadrado. Continuamos, tenemos y' igual, esta parte la escribimos igual, que multiplica a la derivada de 2 menos x. Y como es una resta, es la derivada de cada uno de los componentes. Es decir, abrimos un paréntesis y escribimos la derivada del primer término, que es el 2, menos la derivada del segundo término, que es x. Menos, esta parte la escribimos otra vez, 2 menos x. De igual manera, tenemos la derivada de una suma, es la derivada de cada uno de los componentes. Abrimos un paréntesis y tenemos d sobre dx del primer término, que es 1, más la derivada, es decir, d sobre dx del segundo término, que es 3x al cuadrado. Todo esto entre el mismo denominador. Continuamos. Tenemos y' igual. Esto de aquí lo escribimos igual. Es decir, 1 más 3x al cuadrado, que multiplica a la resta de estas dos derivadas. Y para calcular estas dos derivadas vamos a utilizar las siguientes dos propiedades. Y aquí las tenemos. Entonces, abrimos un paréntesis y la primera derivada, la derivada de 2. Y para esta utilizamos esta propiedad. La derivada de un número es igual a 0. Entonces la derivada de 2 es 0. Menos. Ahora tenemos la derivada de x. Pero es una derivada directa, es decir, la derivada de x es igual a 1. Pero 0 menos 1 es igual a menos 1. Seguimos, tenemos menos, esto lo escribimos igual, 2 menos x. Ahora, multiplican a la suma de estas dos derivadas y vamos a utilizar las siguientes dos propiedades. Y aquí las tenemos. Entonces, primero, la derivada de 1. Utilizamos esta propiedad. La derivada de una constante es igual a 0. Entonces tenemos 0. Más. Para la derivada de 3x al cuadrado, utilizamos esta otra propiedad. La derivada de una constante por x a la n es igual a la multiplicación de la constante por el exponente n por x y al exponente le restamos 1. Al aplicar esa propiedad en esta derivada, tenemos que el valor de c es igual a 3, el valor de n es igual a 2 y su derivada es igual a c por n, es decir, 3 por 2 es igual a 6, que multiplica a la variable que es x y al exponente le restamos 1. 2 menos 1 es igual a 1, pero el exponente 1 no es necesario ponérselo. Ahora, 0 más 6x es igual a 6x, entre el mismo denominador. Y aquí lo tenemos. Ahora, hasta aquí ya tenemos la derivada. Únicamente vamos a aplicar álgebra para simplificarla más. Empezamos en el numerador. Tenemos 1 más 3x al cuadrado por menos 1. Primero, este 1, como no se le ve signo, indica que es positivo. Más 1 por menos 1, aplicamos ley de signos. Más por menos es menos, 1 por 1 es 1. Entonces tenemos menos 1. Ahora, más 3x al cuadrado por menos 1. Más por menos es menos. 3x al cuadrado por 1 queda 3x al cuadrado. Seguimos, tenemos menos. Ahora,
Vamos a multiplicar este binomio por este término. 2 por 6x es igual a 12x y lo escribimos dentro de un paréntesis. Ahora, menos x por 6x. Este 6x, como no se le ve signo, indica que es positivo. Entonces, menos por más es menos. Y x por 6x es 6x al cuadrado. Cerramos el paréntesis y todo eso entre el mismo denominador. Continuamos. Tenemos y' igual. Tenemos menos 1 menos 3x al cuadrado en el numerador. Ahora vamos a eliminar este paréntesis aplicando ley de signos. El primer término, 12x, como no se le ve signo, indica que es positivo. Entonces, menos por más es menos 12x. Ahora, menos por menos es más 6x al cuadrado. Todo eso entre el mismo denominador. Seguimos. Y ya por último, en el numerador vamos a reducir términos semejantes. Primero, menos 3x al cuadrado más 6x al cuadrado es igual a 3x al cuadrado. Ahora, menos 12x. Y por último, menos 1. Entre el mismo denominador. Para concluir, chavos, esto que tenemos aquí es la derivada de esta función. Bien amigos, gracias por visitarnos. Si te gustó este video, suscríbete y dale me gusta.